Principalmente retrata la historia de una familia vinculada a la carpintería de Rivera, a orillas del río Cutipay. Y bueno, son los hermanos Villanueva Arriagada los protagonistas de esta obra. Y también hace un tránsito desde sus inicios, de cómo descubren, de cómo se van incorporando, van experimentando en la carpintería de Rivera, hasta lo que son ahora, unos maestros en ese rubro. Realizar carpinteros tiene como varias aristas, ¿eh? Tiene una arista con la historia potente que nos encontramos, porque la historia de los hermanos Villanueva no es una historia común dentro de la herencia de las tradiciones populares, sino que ellos se meten al asunto de la carpintería de Rivera por las ganas de aprender y para solucionar primero sus problemas personales. Estaban aislados, necesitaban un bote, no había bote, había que construir un bote y había que aprender a hacer un bote. Entonces se meten por ahí, no es que fueran hijos de carpinteros o nietos de carpinteros. Entonces es asombroso como alguien por la pura necesidad termina transformándose en un maestro y siendo un referente del patrimonio cultural de este país. Eso por un lado. Entonces la historia es muy potente, muy interesante. Por otro lado, nos encontramos con que la actividad de la carpintería de Rivera, no solamente en Chile sino a nivel mundial, es una actividad en extinción virtualmente. En Europa ya casi no se encuentra. ¿Por qué? Porque la carpintería de Rivera está muy vinculada a lo que es la madera. Entonces, con la aparición de nuevos materiales, ya no solamente el acero o el fierro, sino la fibra de vidrio, por ejemplo, esta suerte de plumavit, de Isla Paul también. Entonces, todo eso va cambiando el oficio. La tecnología entra y empieza a desplazar a los viejos maestros. Entonces te das cuenta de que, por ejemplo, en la región de los ríos, que es una zona surcada por cursos de agua, donde la navegación fluvial es importantísima, ha sido parte de la historia, de la tradición. Los astilleros artesanales son muy pocos y hasta donde uno entiende, el astillero de los hermanos Villanueva es el único que va quedando. Carpinteros de Rivera podemos encontrar muchos. Sí, en la región de los lagos nos decían que hay muchos jóvenes que se están interesando en recuperar la tradición. Entonces uno puede encontrar muchos carpinteros de Rivera, pero que tengan un astillero en funcionamiento no. Y es ahí donde se está viviendo el oficio, se está produciendo, se mantiene vivo. Entonces nos encontramos también con una historia potente y también con un legado que se está dejando de lado. Este barco lo hicieron los propios hermanos Villanueva, pero el diseño de esto es de un diseñador también que nosotros hemos admirado toda la vida teatral. Y que consideramos fundamental en la historia del diseño teatral en Chile. Y que es Eduardo Jiménez. Esta maravilla a mí me encanta porque tiene tantos espacios de altura y de lugares que podemos nosotros, que los utilizamos, los sacamos, lo ponemos, lo levantamos, y todo eso es gracias al diseño de Eduardo. Y después don Benito y su hermano Nicomedes, que son quienes lo construyeron, quisieron también darle su sello a la construcción. Entonces hay una forma muy bonita. El diseño inicial era de un bote más simple, y acá no, aquí hay un arte que quisieron ellos sumar. La forma, sobre todo de la parte delantera, es muy de los hermanos Villanueva. Sí. Es como sello de ellos. Hay por lo menos unas 5 maderas distintas en el bote. Y bueno, es un bote a escala, mide 170 centímetros, 1,70 m. Nosotros quisimos que fuese a medio construir
porque la idea de la obra que se cuenta a través de dos artesanos que están construyendo y entre esa construcción se va contando la historia. Entonces era necesario que el elemento estuviese así a medio construir. También es simbólico, porque te devela los secretos del oficio, que es un poco lo que nosotros queremos mostrar, y te lo aterriza también. No queremos quedarnos con el conocimiento, así como Don Benito tampoco se quiere llevar el conocimiento a la tumba. Nosotros no queremos quedarnos con los conocimientos, queremos compartirlos. Partió de domingo y también la motivación de Marcia Egert ha sido, pero también había aquí un motor. El motor, sí. Ella nos ha nutrido de mucha información y también del entusiasmo, porque el entusiasmo que tiene ella por el patrimonio y sobre todo por la carpintería de Rivera ha sido tan estimulante que nos terminó entusiasmando. Esto partió por una motivación bien particular. Hice algunas colaboraciones con Marcia cuando ella estaba a cargo del Museo de Todas las Aguas, y ella me pidió que hiciéramos un trabajo acerca de los carpinteros de Rivera. Se me mandó un material, yo empecé a investigar, encontré la historia de la familia y le dije: ¿sabes qué? Me resulta atractivo contar la historia, le voy a dar una vuelta para contarla como cuento. Y lo hicimos con una actividad para niños acá en el mismo Secrea. Cuando vino la pandemia, Marcia, para el Día del Patrimonio, nos pide que hagamos el mismo cuentacuento, pero lo grabemos para exhibirlo dentro del Día del Patrimonio. Y con Marcela dijimos: hagamos otra cosa. Y se nos ocurrió empezar a inventar, a explorar. Le dimos más sustento a la historia, hicimos un libreto más fijo y empezamos a grabar y ocupamos técnica de títere de mano, o sea, títere corporal, que son los dedos moviéndose, los dedos vestidos y una cabecita de madera que talló Marcela, y con origami hacer los botes, los pájaros, todo lo que podíamos hacer en papel. Y después Marcia nos pide que hagamos una segunda y tercera parte con otras temáticas. Sí, fue bonito eso. Y fue como ya se expandió el universo de los carpinteros de Rivera. Ya no era solamente la historia de estos niños que terminan haciéndose maestros, sino que ingresó la hija que quería ser carpintera de Rivera y tenía que romper un poco la estructura mental del papá, cómo contar esa historia. Y también entró la necesidad que tienen ellos de traspasar sus conocimientos. Sí. Encontrar discípulos. Claro, entonces entramos a otra arista, que era ya verlos más empoderados, más viejos, traspasando sus conocimientos y sus maneras a alguien ajeno a su familia. Sí. Entonces era la historia del maestro y aprendí. Y nosotros también nos empezamos a encantar aún más con todo el universo natural que les rodea. O sea, ya como que avanzó más allá de estos chicos inquietos, pero en el Cutipay, en el bosque. Entonces ahí empezó a cobrar sentido también la naturaleza, muchísimo. Y además tenía otro ingrediente como ya que no podía ser mejor, que es que estábamos en contacto con Don Benito y con Marcia. Entonces que a uno como creador, cuando estás trabajando con una historia de personas que aún están elaborando la actividad. O sea, teníamos la facultad de, terminado el libreto, mandárselo a Marcia y a Don Benito y que ellos nos dijeran: no, ¿sabes qué? No. O le falta esto. Por ejemplo, hay detalles que uno puede encontrar en la obra, como la bosca es la estufa. Claro. Por ejemplo, en el tema del maestro aprendiz, el maestro que nosotros ponemos le da ciertos detalles de cuándo se entra al bosque a buscar la madera.
Y eso me lo dio Don Benito. No lo inventé yo. No es parte de una mística inventada, sino que son reales. Ese es el momento donde se entraba el bosque a buscar madera. La investigación en torno a la carpintería de Rivera ha sido bien constante en cuanto a estudiarla. Bueno, todo nace a raíz de esta petición de Marcia, si no nos metemos en el tema. Y luego vino este ingreso al mundo de la carpintería de Rivera, ir a conocer el astillero. A mí en suerte me tocó participar de una película también que estaba vinculada al tema de la navegación, y en una de las escenas, curiosamente, nos tocaba ir a grabar al astillero, y fue la primera vez que yo fui y vi cómo estaban armando los barcos de madera, y después le conté a Marcela, hoy fui a un astillero, y después, curiosamente, era el mismo astillero, la misma gente con la que íbamos a trabajar. Ha sido una relación bien casual, bien bonita, bien como que nos ha ido tirando para allá. Sí. Y además la simpatía de don Benito es muy amistoso, creo yo, muy ameno para conversar, muy disponible también para contar sus historias, la historia de la familia. Entonces con él, bueno, durante la pandemia tuvimos la ocasión de participar en algunas reuniones Zoom. Entonces cada vez que sabemos que él va a estar en alguna actividad, o por lo menos durante la pandemia que todo era tan a través de Zoom, estuvimos muy atentos y participando de esas actividades. Estábamos como enriqueciéndonos cada vez más, incorporando más información para después llevar la cena. Sí. Bueno, y la investigación ha sido fundamentalmente conversaciones con don Benito, que es muy abierto a entregarla, investigación a través de medios digitales. Ha sido bien enriquecedora, y hemos aprendido harto. Por lo menos ya sabemos cómo nos entra el agua. Todavía no podemos hacerlo, pero sabemos. Están todos invitados al 17 de noviembre en el Teatro Cervantes a presenciar el estreno oficial de la obra Carpinteros, los hermanos Villanueva, a las orillas del río Puquipay, donde podrán encontrarse con estas historias que, si bien son muy de acá, también son muy universales.